Buenos días. Buenos días a todos y vamos a comenzar. Bueno, hoy es un día especial para nuestra escuela porque tenemos a Rafael Moneo como invitado. Lo primero que quería decir es que el rector de la Universidad de Zaragoza se ha excusado porque no puede asistir, que estar en un funeral precisamente ahora mismo. Ha delegado en él su director docente del centro de la escuela, José Ángel Castellanos. Y bueno, decir pues que es, en fin, un privilegio y un honor recibir aquí hoy a Rafael. Hay que agradecerle el esfuerzo, la deferencia que ha tenido con nosotros para venir a Zaragoza. Cuando hace unos meses le felicitamos por su último premio Príncipe de Asturias, le decíamos que aquí, en Zaragoza, ese nuevo reconocimiento había sido recibido con gran alegría porque en nuestra escuela, pues, Rafael es un referente para profesores y para alumnos. Y bueno, no tendría mucho sentido presentar ahora la trayectoria de Rafael Moneo, aunque lo haremos luego por cortesía, pero claro, Rafael es premio Pritzker. El premio Pritzker, Nobel de la Arquitectura, es como si presentas a un Nobel. ¿Qué dices? Entonces, un Nobel de la Arquitectura del año 96. Premio Pritzker, medalla de oro del RIBA, Colegio de Arquitectos Británico 2003, en España medalla de oro de la Arquitectura en 2008, ahora Príncipe de Asturias 2011, entre otros muchísimos premios internacionales y nacionales. Autor de obras que están en todas las publicaciones de arquitectura que todos conocemos, obras muy importantes desde el Banquinter de Madrid al Cursal de San Sebastián, al Museo de Arte Romano de Mérida, al Museo de Estocolmo, la Catedral de Los Ángeles, una larga lista, ¿no?, de Atocha, la ampliación del Prado, etcétera, entre las que se encuentran dos obras en Zaragoza, una de las primeras y una de las últimas. La Fábrica Diestre, una de sus primeras obras en Zaragoza, Aragonia, una de las últimas, ¿no? En fin, estudiantes y profesores sabemos de sobra su condición de maestro de todos. Pero simplemente, si me permiten, un apunte personal. A mí me gustaría decir alguna cosa que seguramente, y ahora comentábamos, y seguramente podemos compartir, por lo menos los que hemos conocido hace tiempo, bastante tiempo, cuando nosotros éramos estudiantes, alguno por aquí, en los años 70, en Barcelona. Hace casi 4 décadas. Bueno, sin casi, 1970, exactamente 4 décadas, poco más. La verdad es que nuestro encuentro con Rafael Moneo en la escuela, allí en Barcelona, fue especialmente importante por diversos motivos. Entonces, en la escuela de Barcelona pasaban muchas cosas. Sobre todo pasaba que eran tiempos turbulentos. La política prevalecía sobre todo, también sobre la arquitectura. El ambiente, desde luego, era de gran incertidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no? La incertidumbre, no sé si como ahora, pero en fin, se podían hacer ciertos paralelismos. Y sin embargo, y paradójicamente, había un clima favorable a la arquitectura, había un entusiasmo y unas ganas de discutir y de aprender de todo, ¿no? Ya, arquitectos y profesores, además, pues como Ignasi Sala Morales, como su hermano Manuel, como Elio Piñón, Viaplana, Correa, muchos. Había una inquietud por la cultura arquitectónica y que se manifestaba en múltiples lugares, foros, publicaciones, revistas Arquitecturas Bis, en las que estaba Rafael, devorábamos cada número, cuadernos. En fin, además de ese ambiente barcelonés, evidentemente, también entonces se miraba a otros lugares. Mirábamos a Madrid, las revistas, lo que se hacía en Madrid, venía de Madrid, y mirábamos a otros sitios, mirábamos a Italia, mirábamos hacia a Milán y arquitectos y teóricos como Aldo Rossi, Tafuri, pero Aldo Rossi, que tanta importancia tendrían en las renovadas visiones de la arquitectura y de la ciudad a partir de ese momento, a partir de esos años. Y en todo eso, con la perspectiva temporal que tenemos ahora,
yo creo que es evidente la importancia que tuvo el hecho de que Rafael Moneo ganara la cátedra de composición, la decía en el año 1970, en un momento en el que la escuela estaba cerrada. Estábamos recordando esos años, estaba cerrada, y algunos no pudimos empezar ese año porque estaba cerrada precisamente, empezamos en otros sitios, ¿no? Y bueno, eso fue muy importante. Además, el hecho de que Rafael, junto con Ignasi Solà Morales, con otras personas, profundizara en conceptos fundamentales para la arquitectura, la tipología, los elementos que permiten entender la arquitectura de las ciudades, que desarrollara una especial sensibilidad hacia la ciudad y hacia la dimensión urbana de la arquitectura. Desde entonces, yo creo que Rafael no ha dejado de ser un ejemplo para nosotros, a pesar de todos los cambios, a pesar de lo que han cambiado las cosas en la arquitectura y en nuestras ciudades en estas 4 décadas, ¿no? Yo creo que no es fácil encontrar un arquitecto, autor de una obra tan heterogénea, tan diversa, y de tal calidad, y comprobar la coherencia de su trayectoria durante todo ese tiempo. No, simplemente me gustaría señalar también que desde entonces, además de aprender muchas cosas propias de la época, del tiempo, del espíritu del tiempo, se podría decir, aprendimos de Rafael y de su obra la voluntad de ajustarse al espíritu del lugar. Efectivamente, de Moneo aprendimos a ser sensibles al lugar, a la geografía, a la historia. Es una actitud que él ha mantenido siempre. Lo explicaba de forma muy precisa en el discurso al motivo del momento que le concedieron la medalla de oro del Consejo Superior de Arquitectos en España. Decía: pensar que cabe construir la ciudad contando con la geografía y con la historia es algo que desearía vivamente ocurriese en nuestro país. Quiero creer que la arquitectura puede ayudar a ello. O en otra ocasión, cuando estaba en obras el edificio Aragonia, decía: ¿cómo se valora el edificio? Decía: yo valoro lo que construyo si realmente sirve a la ciudad. Creo que definiciones precisas que se corresponden con esa actitud que siempre ha sido importante y que yo me atrevería a decir que debería serlo para todo el mundo, ahora todavía más, cada vez más, ¿no? También aprendimos, Rafael, como él decía, ha dicho una afirmación que ha expresado a menudo, que la arquitectura no solamente se hace con técnicas, se hace con ideas. La arquitectura se hace con ideas, y él lo explicaba de manera muy convincente. Aprendimos la importancia de la inquietud teórica, la inquietud intelectual, inquietud que siempre ha ido vinculada a la estrategia proyectual, como dice el título de uno de sus libros recientes. Hemos aprendido muchas cosas que, en fin, que ahora nos interesa recordar porque en el fondo son las más importantes. Su compromiso con la arquitectura, su dedicación incansable en el trabajo, su pasión por la arquitectura. En fin, también una forma de estar en el mundo, como él dice, ¿no? La arquitectura es una forma de estar en el mundo. También su compromiso con la enseñanza, la reflexión sobre la obra de otros arquitectos, como la que nos ofrecen en distintas ocasiones, ¿no? Donde se analizan con cualquier pretexto la obra de otras personas, de otros arquitectos. Todo esto me parece importante, sobre todo en unos momentos, como decía, de incertidumbre actual, ¿no? De que no deberían desanimarnos ni desanimaros a los estudiantes, la mayor parte de los que estáis aquí, porque, bueno, tampoco nos desanimamos nosotros en los años 70 y aquí estamos, ¿no? Son momentos en los que todos pues, necesitamos referentes. Los estudiantes saben que Moneo lo es, porque utilizamos sus obras, sus proyectos, sus textos en nuestros ámbitos docentes, también investigadores y profesionales, continuamente. Proyectos, los estudiantes van a ver la fábrica Diestre y acaban en Aragonia y van a todas partes. En composición, Carmen no solo muestra sus obras, sino que, en fin, pues va a ver la última, Iglesia de Jesús en San Sebastián, o en urbanismo, en las clases incluimos sus visiones, sus proyectos urbanos, que son casi todos, vamos a decir todos. Bien, en un curso en el que la escuela y nuestra titulación de arquitectura ya alcanza la mayoría de edad, porque este curso es el 5º curso de la carrera, por lo tanto es el que va a salir la primera promoción de egresados, de graduados. Nos parece que nadie mejor que un maestro de arquitectos como Rafael Moneo para ilustrarnos y proporcionarnos pistas, ahora que el arquitecto se encuentra, como dice, entre la espada y la pared, como dice el sugerente título de su conferencia.
Pues gracias, Rafael, por venir aquí, y ahora la profesora Carmen Diez, responsable del área de composición arquitectónica de nuestra escuela, hará una presentación más formal, sobre todo en calidad de su antigua colaboradora en su estudio y precisa intérprete de sus escritos y de su obra. Entonces, Carmen, sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Rafael Moneo por el detalle que ha tenido en venir a acompañarnos en un día tan importante como este, la inauguración de la apertura oficial del acto académico de nuestra escuela. Y efectivamente, Javier, a mí me parece que este título, El arquitecto entre la espada y la pared, pues no es nada casual, como seguramente tampoco lo serán los proyectos que ha seleccionado Rafael Moneo para presentarlos hoy aquí en la Escuela de Arquitectura. Y como no es nada casual, nada de lo que él dice o de lo que él dibuja, porque realmente la casualidad o la indiferencia o el hacer las cosas de cualquier manera, por parafrasear alguno de sus textos, pues no parece que haya sido nunca una manera suya de enfrentarse a la arquitectura, incluso me atrevería a decir tampoco de afrontar la vida. Y como tampoco lo es, en nuestro caso, el hecho de que le hayamos pedido precisamente a él que sea el arquitecto que nos conceda el honor de abrir este curso académico. A mí me gustaría destacar pues dos cuestiones, dos aspectos en esta presentación que, como decía Javier Monclús, pues es quizá está seguramente más dictada por la cortesía que por la necesidad. Destacar esta dimensión doble muy especial de su trabajo y que no es tan obvia en el trabajo de un arquitecto, y es su trabajo como arquitecto y también como crítico. Porque, bueno, pues haciendo un repaso a sus escritos, a esa obra que creo que puedo calificar de copiosa y que esperemos que en un futuro próximo pues se pueda ver la luz en alguna publicación, pues repasando esa obra podemos entender, quizá lo más valioso de ella es que nos permite entender lo que ha sido la historia de la arquitectura en los últimos 50 años, ¿no? Son escritos muy atentos a lo que son los problemas de la arquitectura. Están enfocados con la responsabilidad de enfrentarse a esos problemas y de intentar buscar soluciones, y con una trascendencia que va más allá de los intereses del propio arquitecto. Son escritos además de una enorme variedad, de un contenido muy diverso, que arrancaron pues en principios de los años 60 con uno de los primeros artículos publicados en la revista Arquitectura, precisamente sobre el poblado de Entrevías de su maestro Sáenz de Oiza, y que luego pues continuaron con los programas docentes desarrollados pues tanto en Barcelona como en Madrid, que para mí personalmente son en sí mismos un valioso texto también para descubrir cuál es realmente o cuál debe ser el quehacer de un arquitecto, y que se han ido desarrollando pues en temas y campos diferentes, ¿no? Desde estudios históricos de ciudades que desvelan el interés por conocer la ciudad y por conocer sus mecanismos de crecimiento. Se han ido desarrollando también pues en análisis de obras concretas de arquitectura, nunca entendidas desde un punto de vista exclusivamente analítico, cerrado o monográfico, sino siempre como una excusa para abrir la vista, la visión a un entendimiento del mundo y de la arquitectura más amplio, o algunos debates también, textos sobre debates internacionales o sobre tendencias o posicionamientos en los cuales pues siempre toma partido, ¿no? O textos que exploran o que acuñan incluso algunos conceptos como el de compacidad como alternativa a los mecanismos de fragmentación en el arte y en la arquitectura más al uso en los últimos años, o conceptos como el de la arbitrariedad en la arquitectura, en el que se hace un repaso a
a la historia de la arquitectura desde el punto de vista de la relación que ha tenido la forma con la función, o por ejemplo pues, sobre la continuidad, ¿no?, entendida desde la importancia que tiene este concepto en las ciudades, que son organismos que crecen en estricta continuidad. Son escritos que quizá uno de los aspectos más importantes o más atractivos es que miran al futuro, que tienen una vocación además de diagnosis, ¿no?, de diagnosticar problemas o cuestiones importantes para la arquitectura, pues desde algunos escritos que empiezan a detectar ya la superación del movimiento moderno, la arquitectura que ha sido pues, el protagonista de 3/4 del siglo XX, o los que intentan, o los pensamientos, sus reflexiones acerca de cómo la disciplina de la arquitectura es una disciplina que siempre ha buscado apoyos, o que últimamente está buscando apoyos en disciplinas ajenas a ella, ¿no?, frente a otras como la literatura, que es más fiel a sus propios recursos, o no sé, pues la reflexión acerca de cómo puede afectar este mundo globalizado en el que vivimos a las ciudades y al papel quizá más desdibujado de los arquitectos dentro de nuestras ciudades, ¿no?, frente a la imagen de la ciudad que creaba antes el arquitecto. En cualquier caso, son escritos que permiten pues, iluminar, alumbrar todo un lustro de historia de la arquitectura que se ha entendido como hecho cultural, como realmente indicador de la cultura de un determinado momento. Y en un artículo de Juventud, él mismo decía que la arquitectura se utiliza como eficaz bisturí para desentrañar la situación mental de una determinada época. Ese es un poco, yo creo, el trasfondo general de todos esos textos tan valiosos. Y luego los proyectos pues, son el laboratorio donde esas ideas, esas cuestiones teóricas se entrecruzan y se solapan entre sí mismas y también con la propia realidad, dando lugar pues, a estos proyectos que bajo ese manto de naturalidad, de serenidad tan aparente, pues esconden realmente una complejidad caleidoscópica. Por volver al título de la conferencia de hoy, pues quizá este arquitecto que se encuentra entre la espada y la pared, pues intuyo que es un arquitecto que reconoce estar en una situación difícil y comprometida, y que precisamente aborda su trabajo de forma consciente de estar ante un mundo en el que la arquitectura se produce como confluencia de múltiples factores, y en lugar pues, de esquivar o de ignorar o de menospreciar todas estas complejidades o de tratarlas con frivolidad, pues son precisamente estas complejidades las que se toman como punto de partida para el trabajo. Y hay un texto que a mí me gusta mucho y siempre que lo leo y lo recupero, pues me parece que define muy claramente esta postura de Rafael Moneo, que es de Igor Stravinsky, que fue también profesor en Harvard, ocupó la Charles Eliot Norton, la cátedra Charles Eliot Norton en el año 39 y 40, y entre las 6 lecciones que dictó y que luego se recopilaron bajo el título de Poética Musical, pues en una de ellas dice lo siguiente: que me den lo finito, lo definido, la materia que pueda servir a mi trabajo, la que esté al alcance de mis posibilidades. Esta impondrá sus limitaciones. Yo, a mi vez, me impondré las mías. Nos encontraremos entonces en el reino de la necesidad. Mi libertad consiste, pues, en conseguir moverme dentro del estrecho marco que yo mismo me he asignado para cada una de mis empresas. Y diré más: mi libertad será tanto más grande y profunda cuanto más estrechamente limite mi campo de actuación y cuantos más obstáculos me imponga. Aquello que me libera de una dificultad me quita una fuerza.
cuanto más nos comprometemos con las obligaciones, más nos liberamos de las cadenas que atan al espíritu. Sin duda, Rafael Moneo comparte con Stravinsky esta misma actitud ante el trabajo. De ella llevamos muchos años aprendiendo y me consta que en este salón de actos somos muchos los que podemos decir esto. Me permito darle las gracias a Rafael Moneo pues, públicamente por su magisterio, por su compromiso por la realidad, por lo que se exige y por lo que nos exige a nosotros. Son virtudes que nos enseñan, se transmiten con el propio ejemplo. Y quienes hemos tenido la enorme fortuna de aprender a su lado, nos llevamos ese grandísimo regalo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Pueden comprender que resulta difícil tomar la palabra después de las generosísimas que han tenido para conmigo y para con mi obra Javier Monclús y Carmen Díez Medina. Creo que alguna vez habíamos leído juntos, o me había leído Carmen el texto de Stravinsky, pero realmente me sobrecoge la precisión con que Stravinsky establece esa relación entre limitaciones y exigencias y condición contingente de las circunstancias en que se produce el trabajo y la libertad de quien lo aborda. Pero bueno, voy a tratar de no dejarme intimidar por estas, como digo, amabilísimas palabras de Carmen y de Javier, y decirles también cuánto me alegra el encontrarme hoy aquí en esta nueva escuela de arquitectura de Zaragoza, en la que veo tantos rostros de antiguos estudiantes, pues como bien ha recordado vuestro director, más de uno coincidió conmigo en aquellos difíciles y al mismo tiempo fructíferos años de Barcelona, aquellos años 70. Yo tengo que comenzar explicando el título de la conferencia, porque realmente es la situación en la que uno se encuentra cuando, faltando un mes y medio para tener que intervenir, le llama una secretaria y le pregunta, bueno, pero ¿cuál va a ser el título de que va a hablar? Y entonces uno queda realmente asustado por no tener a mano y no saber bien cuál es el contenido, algo que pueda reflejar exactamente lo que le gustaría decir. Por tanto, el título tiene una doble lectura. Esa lectura del instante y del momento en que a uno le preguntan de qué va a hablar, y la segunda lectura ya es la que acompaña a los proyectos que uno va a presentar, porque el título no es improvisado y me gustaría que fuese pertinente, porque un arquitecto se encuentra realmente entre la espada y la pared. La pared sería esa panoplia de limitaciones, de exigencias, de condiciones, de normas, de materiales que demandan al arquitecto una contención y que constituye, como estoy diciendo, esa panoplia que limita y que da lugar a que uno se encuentre de espaldas frente a ella. Y la espada representa en lo que tiene de instrumento cortante y decisivo esa obligación que la arquitectura también ha tenido con la sociedad para ayudarle a ver simbólicamente, a ver materializado en algo en que se sientan representados aquellos valores trascendentes de los que muchas veces han echado mano
las sociedades en la historia. Los dos proyectos que voy a presentar, digamos, representan estas dos posiciones extremas del trabajo del arquitecto. Uno, parece que realmente no hay escapatoria en lo específicamente que se propone. El otro, al revés, deja toda esta extrema apertura que lleva a tener que, o que reclama de uno ese esfuerzo por ver si cabe asociar capacidad simbólica y materia arquitectónica. Estos dos proyectos son, por un lado, los laboratorios de física y química de la Universidad de Columbia en Nueva York y la Iglesia de San Sebastián. Pero viniendo a Zaragoza, y desde luego como gentileza hacia todos ustedes, y como más que gentileza, como algo que me siento obligado ante todos ustedes, no podía comenzar una presentación de dos proyectos en esta escuela sin hablar del proyecto de Zaragoza, sin hablar de Aragonia, porque quizás una conferencia como esta debiera haberse producido hace 8 o 10 años, cuando comenzábamos el proyecto, pero ahora, en que el proyecto lleva ya vivo 2 o 3 o 4 años, a lo mejor nos permite ver si lo que han sido las intenciones del arquitecto se corresponden con la realidad. Así que el prólogo y la introducción a las dos obras que en realidad constituyen el corazón de esta presentación va a ser Aragonia. Y vamos a entrar en Aragonia ya sin más preámbulos. La primera serie, porque sí que quisiera explicarles y dar razón de un proyecto difícil y que mucho me gustaría que, me parece que se ha incorporado ya, pero que mucho me gustaría que en ese ámbito reducido y, digamos, modesto para la escala de la ciudad, pero sin embargo de alguna importancia en un barrio tan desdibujado como en el que se inscribe, tiene el edificio de Aragonia. Empezamos ya con las imágenes. Bueno, las primeras imágenes van a ser imágenes... ¿se puede apagar la luz? A lo mejor se ve mejor por lo que apagada, ¿no? Son imágenes del edificio, todos ustedes lo conocerán y realmente no nos vamos a alargar demasiado en ellas. De ahí están esos pasos que son tan cruciales y tan importantes como veremos en la explicación. Acompañada por lo que es la piedra cerámica y por lo que es
conocimiento de aquello que se persigue, con el modo en que se manipulan los volúmenes, debería dejar explicado este proyecto. Pero de todas las cosas, para mí la más importante, porque este imagen, ahí vemos lo que era el dato de partida, la ficha urbanística. La ficha urbanística introducía estas tres piezas construidas que conocemos hoy, que en cierto modo impedían, o yo entendía que no facilitaban esa continuidad de los dos parques que a mí me parecía tan deseable. Por eso, en este dibujo, yo quiero representar lo que Visita La Jonia trata de hacer. Visita La Jonia me gustaría obviar, en lugar de intentar la definición de estas tres piezas, que tienen las mismas medidas y la misma crujía, el mismo espesor, en lugar de eso, este edificio debía adelgazarse, afilarse, hasta convertirse en una membrana que permitiese la ósmosis entre los dos parques. De ahí la importancia que tienen estos dos callejones. Esos dos callejones que estaban en el planeamiento quedan con nuestro proyecto, o me gustaría que quedasen con nuestro proyecto, potenciados hasta el extremo de hacer que los dos parques se vean como uno solo. Eso es lo que trata de decir un dibujo como este, en el que se subraya lo que es un perímetro que igualaría a los parques y que está en realidad definido por los dos corredores. Ahí ven ahora un poco, no he encontrado mejor imagen aérea, visión aérea que esta, pero ven ahora cuánto los callejones conectan los dos parques. Me gustaría haber puesto esta imagen que se repite a uno y otro lado. Nuestro edificio deliberadamente escapa de la volumetría que estaba propuesta en el planeamiento. En lugar de estos dos bloques más sólidos, trata de desmenuzar el volumen, y afinarlo, hacer que el paso de uno a otro parque se produjese con una mayor naturalidad. El edificio de La Jonia tiene algo de lo que ocurre con Marco y las máquinas, lo que ocurre si ahora distinguiese la arquitectura o la construcción contemporánea de la antigua. La construcción antigua seguramente requería menos, contaba menos con esta, digamos, potentísima sala de máquinas que es hoy la base de un edificio como La Jonia, que confía en tener, con disponer del suelo suficiente para que el que llega a él con ayuda de coche pueda luego, digamos, usar todos los mecanismos de comunicación vertical que le llevan a los distintos espacios. Y este edificio muestra también algo que me parece, o que para mí, que tenía interés, mucho interés en el proyecto, que era esa capacidad de superponer en una misma puerto de fábrica funciones y usos tan dispares. La Jonia tiene, naturalmente, el aparcamiento, tiene todos los servicios comerciales del supermercado, el hotel, los tines, las oficinas, los restaurantes. Al final, ¿cómo se engloba todo esto en una sola masa construida? ¿Cuánto cabe en dotar de unidad a un programa tan diverso? En este sentido, el proyecto de La Jonia es un proyecto, digamos, que en tiempos en los que algunas de las conquistas del movimiento moderno se han puesto tanto en duda, digamos que apuesta por insistir en esa
relación de usos y masas y hacer que realmente no coincida lo que es la estructura del hotel, que a lo mejor aboga por la linealidad, con la estructura de las pequeñas torres de apartamentos, o con de oficinas, o con lo que puede ser la condición más abierta, más transparente de las áreas comerciales. Claro, el edificio, en el fondo, no se puede decir que, digamos, hayamos resuelto con la idea de corbusieriana de plantear una estructura y, digamos, moverse libremente en la mecánica de los planos horizontales que ella crea, digamos, los distintos usos. Aquí hay algo de eso también, como veremos, Alagonia arranca de una malla de 840 por 840 establecida muy rigurosamente desde la fundación, desde los cimientos del edificio, que en este caso es el aparcamiento, y va pasando y va adoptándose y va permitiendo formas diversas. Al final no se hará tanto uso de la estructura como algo que libera lo que vayan a ser luego los cerramientos y lo que vaya a ser la división de los espacios, ya que muchas veces la estructura también coincide con, como en el caso de las torres, coincide con lo que va a ser la volumetría y da lugar a que haya una mezcla, digamos, que serían los volúmenes ajustándose libremente a esa trama, lo que permitiría acercarse a Le Corbusier, pero a la idea de Le Corbusier, pero de otro modo. Digamos que hay un volumen libre, una vez establecida esa malla cartesiana, esa estructura por 840 por 840, y al mismo tiempo muestra cuánto sobre esa malla se produce, no sé, esta libertad que uno, digamos, propone los espacios como el gran auditorio que tiene el hotel, o como va a ser luego las salas de cine, o como va a ser el gimnasio, o como va a ser una planta de servicios. Esta planta gris, que también lo hay ahora ustedes, es una planta que permite el acceso de camiones que sirven a todas estas plantas y que establece, digamos, la transición entre apartamento y los usos más convencionales. El apartamento tiene un mecanismo de mercado curioso que no le voy ahora a distraer explicándoselo, pero realmente el apartamento es una estructura que funciona casi en sí misma, con un sistema de rampas, vamos, de planos inclinados que funcionan como rampas que permiten luego, con la disposición del solar, moverse en las 4 direcciones, primero, segundo, y hacer disponer de entradas y salidas confortablemente. Claro, esta superposición de usos tan diversos da lugar a la creación de una especie de segundo nivel con un cierto carácter urbano, como si la acera del solar se hubiera levantado hasta recoger todo lo que es el impacto y todo lo que son los servicios de las torres de apartamentos y todo lo que son los usos al aire libre, los posibles usos al aire libre del gimnasio. Bueno, yo quería, estas plantas vienen para mostrarles la complejidad, una complejidad que viene, digamos, manifiesta en las secciones. Las secciones no son, en este caso, quienes dictan la forma del edificio. Eso, esta simplificación tan característica de los años 50 y que todavía resulta eficaz en algunos momentos
algunos episodios arquitectónicos, por ejemplo, el Palacio del Congreso de Nieto y Sobejano es un ejemplo obvio de cuánto la sección genera, digamos, lo que es la plataforma del proyecto. No se emplea la sección aquí de ese modo. Aquí la sección nada más delata de qué modo, como en un juego casi más de Kubrick que de muñecas rusas, cómo las piezas van encajando en esa búsqueda de una compacidad que muestra todavía cuánto caben esas continuidades frente a la dispersión a que lleva la fragmentación. Entonces, si en un momento uno hiciera el ejercicio de coger Aragonia y los elementos programáticos de Aragonia y despegarlos sobre un tablero, una mesa, uno se encontraría de que Aragonia le permitía casi configurar una pequeña ciudad. O sea, yo podría poner el apartamento, y las 4 torres, y las torres de oficinas, y el hotel, y el gimnasio, y podría, cuando eso, en esta voluntad de concentración, volviendo a un término purjasiano, de usar los aspectos favorables de la densidad para provocar una vida urbana más intensa, eso es lo que Aragonia está tratando. Ahí ven ahora el otro alzado, la sección, que muestra un poco lo que se hizo, la sección ahora buscando los tiles que van alternando para disponer de una planta la planta más alta, digamos, a esa vida compartida al aire libre por las torres del gimnasio, por las pistas de pádel, el hotel, los cuerpos del centro comercial, de las rampas, y las plantas que muestran cuánto todavía en la planta más alta uno puede ver de qué modo la retícula se mantiene, cuánto esa retícula da lugar a toda esa serie de volúmenes de espacios que tienen en principio su matriz, seguramente desde el interior, pero que se controlan también exteriormente, como vamos ahora a hablar, por ejemplo, del hotel, que aparecería sobre estas bujías, en tanto que las torres las veríamos asociadas con otras plantas más altas. Claro, la relación entre planta y sección pasa por lo que se estaba diciendo antes. El ejemplo más claro me parece que es ese. O sea, si es un ejercicio que le propondré, ver un poco cómo se despliega sobre un plano horizontal neutro todo para poner. Pero de todo eso pasa con esta limitación forzada, como les estaba diciendo, por el uso de la retícula espacial definida por esa trama 840 que estaba refiriendo. Esa trama de 840 que, por ejemplo, permite organizar estas casas que son pequeños apartamentos, son apartamentos de alquiler, y son apartamentos, bueno, tienen lo necesario, escalera que sirve como evacuación y ascensores, casi desde mis años de estudiante. Pasa por una... Siempre me asombró el proyecto de Wright, el proyecto para las torres de San Marcos, que luego no construye y que da lugar a la casa de Oklahoma. Es el modo de agrupar 4 casas alrededor de un núcleo, y siempre es algo que me atrajo. He tenido ocasión de hacerlo en alguna pequeña grupo de casas familiares, y aquí se configuran por primera vez en una torre. Trabajé conjuntamente con Isa Negro, vamos, los programas, trabajando yo como colaborador de Isa, recuerdo que
que exploraba y estuvo atento a este proyecto haitiano en las torres, nada que ver con las torres de Loíza, pero hay esa especie de recuerdo haitiano en estas casas que sin embargo incorporan algo muy más novedoso, que es el hecho de hacer que cada casa se gire alrededor del centro. Uno entra desde aquí, tiene todavía pequeños huéspedes, entras a una cocina que está relacionada inmediatamente con una pequeña área de estar. El centro se establece como un centro de almacenaje, y el centro de almacenaje da lugar a introducir una habitación, que puede ser una habitación, un segundo dormitorio para sea un hijo, sea un pariente, sea un amigo, por todo un nivel más grande que tiene incorporado un baño, pero toda la casa tiene esta condición un poco de espacio continuo. Se abandona la idea de la casa ramificada, o la idea de la estructura arbórea de la casa, que ha sido la casa más convencional de la segunda mitad del siglo XX, se abandona y se nucleiza. La misma sensación de núcleo que comparten las casas en un giro centrífugo, se convierte en este giro un poco más centrípeto en el interior de la casa. Hay algunas imágenes de esa planta higiénica, digamos, que es el tejado del gimnasio que se extiende y deja las prisas del padre protegidas por un brazo, las torres. Al final, ahora yo debería hablar de algo que es muy importante en el proyecto, que es, claro, cuando uno, digamos, hace esta labor de descentrar, y sin embargo mantener unido, porque todas estas piezas uno hubiera podido proceder, digamos, acentuando la distinción entre los distintos elementos que componen el programa, pero también podría, porque fue la opción que yo adopté, servirse de una pieza especial que unificase, y esa pieza especial en este caso es la cerámica. Nosotros hablábamos también de una cerámica de un interés, dado que en aquellos días eran los días que coincidían con la feria de Zaragoza, había ese, digamos, optimismo aragonés, que todos los materiales que se utilizasen en Aragonía fuesen también locales, en parte traídos de China, y estas piezas de res se produjeron en Alcañiz y hacen algo tan sencillo como, digamos, reforzar, completar o marcar lo que es la trama de un monocortina convencional. Un monocortina convencional que al final, digamos, recuperar una cierta condición abstracta que da, por ejemplo, lugar a que la torre sea un volumen puro, únicamente, digamos, vitalizado y dinamizado por la presencia de los cuerpos. Y aquí hay una cosa curiosa, que la pieza es una pieza irregular, que irregular no es simétrica, y al no ser simétrica permite usarla dispuesta de una u otra cara, y eso introduce estas especies de sombras en el propio calzado, que también contribuye, me parece, a reducir lo que pueda ser lo que hubiera podido ser el impacto de volúmenes más de volúmenes de alguna importancia si no tuviera este aliciente visual de la trama diversa introducida por el giro de la pieza. La pieza
asimétrica y por su asimetría. Unas imágenes del centro comercial, unas imágenes de para mostrar el efecto de las plantas secundarias de los espacios, estos vacíos que se producen los que están en las capas de estructura que estamos hablando, la doble cirugía de las habitaciones del hotel, que de una manera tan directamente funcionalista quedan reflejadas en el volumen, todo lo enfatizado por la estructura de esa diagonal que ilumina el fondo del pasillo. Aquí ven ustedes bien ahora cuando esa pieza da lugar a esas aguas distintas, las que hubiera sido un plano indiferente del cuanto, digamos, una forma ornamental del giro, una imagen de la recepción del hotel, la escalera del hotel, el indoor del hotel, la cafetería, la habitación del hotel, donde el hotel mover en planta es un esquema sencillo. Sin embargo, la habitación tiene ya más misterio. En este proyecto vamos a revisitar la habitación del hotel Hyatt en Berlín. Es una habitación que tiene un cuarto de baño incorporado que permite dar más fondo a la habitación, porque te permite esta especie de ambigüedad en los espacios del baño, los lavabos próximos al armario todavía incorporados a la habitación, la bañera y la ducha que permite tomar sus baños sin estar en un ámbito muy reducido, los aseos, ahora estamos viendo en la cama, estamos mirando hacia el exterior, estamos dentro del cuarto de baño, la pieza que encierra la bañera y la ducha. Otra vez la misma imagen ahora tomada desde el pasillo de entrada a la habitación, otra vez desde la habitación hacia adentro, el mueble que separa los dos, es quizás la pieza clave de la habitación, es esta pieza, es una pieza que tiene el pequeño mar y un pequeño armario. Ahora estamos viendo ahí viene esa pieza con esos espejos. Estamos viendo la cama, pero la cama está al otro lado, el paso, otra vez el mismo mueble que implica los espacios de la habitación, la sala, la piscina, el piso más alto. Entonces, con esto creo que un blog con mi obligación de explicarles a la Aragonia, es fácil que no les haya dicho nada nuevo, pero es fácil que también alguno pueda ver el edificio con otros ojos, con esos ojos, digamos, de que es capaz de mirar un edificio con la misma intensidad, poniendo la atención en los mismos problemas que ha tenido el arquitecto. A mí me gustaría que cuando vayan ahora a Aragonia vean algunos de los problemas que resta los técnicos, pero vean lo que hemos tratado de hacer, qué sentido tienen esos corredores, cómo la pieza se unifica, cómo todavía el viejo concepto funcionalista de asociar volúmenes y funciones y usos de edificios da lugar a ese despliegue que introduce en un barrio de la ciudad,
digamos, un tanto inapetente y un tanto de una neutralidad de la que creo que a muchos les gustaría escapar, se produce este punto de diversidad en medio de un ámbito urbano muy diverso. Este sería, digamos, el propósito de la manera que me hubiera gustado cumplir. Ahora venimos a este proyecto que es un principio de estamos en la pared, van a ver seguramente un proyecto que a los arquitectos no se pueden poner las cosas más difíciles. Es un proyecto en la Universidad de Colombia, lo ven ahí, es el edificio, es un complejo de Martín Villa White, que fueron los arquitectos más ocupados y más influyentes de América entre 1990 y la Guerra Mundial, Juan I, la inacabada, el complejo Liceo ese gran que fue ahí vemos el cuarto dibujo de Martín Vinaguay. Martín Vinaguay fue lo extraordinariamente inteligente para la zona del campus, porque trataron a un tiempo de hacer que el campus quedase incorporado a la trama de la ciudad, que estaba muy bien definida, poniendo edificios en el perímetro, que en realidad están dirigiéndose a la ciudad. Está el señor Ámsterdam, aquella otra de Broadway, de medio de la 114 hasta la 120, las calles que van pasando, el campus, seguro que algunos que no conocen, queda un tiempo incorporado y aislado. Realmente es una experiencia una muestra de esa capacidad de establecer una estrategia urbanística tan clara y tan eficaz. Haremos ahora otra vez de la derecha es un poquito más antiguo, 1896-98, estamos ahí a la calle 120, 114 y las calles se cruzan sin que el tráfico público lo haga, pero permitiendo que el tráfico esté, digamos que, infiltrado y esté en una conexión íntima con la ciudad. Porque en las otras calles, en la 116, en la 115, se producen también esfuerzos menores que van ayudando a dotar al campus de esta continuidad en toda la trama. El foto que está viendo ahí, señala un poco de la topografía de la ciudad. En esta aula magna con la que se terminaba, esto era la biblioteca, el aula magna estaba en medio de una zona de una espada, y esto explica que estos caminos serpenteantes que permiten subir a ese sótano, que todavía se mantiene destruir. Sin embargo, este área, que va a ser el área en la que vamos a trabajar, estaba ya extendido y proponiendo que la universidad se esté tomando la estrategia planteada en el primer proyecto que termina en el perímetro entre 120 Amsterdam y ese es el proyecto que vamos a hablar, es aquí. Esta es la situación actual. El campus se ha mantenido relativamente bien. Hay algunos aspectos del campus donde ha quedado más empastado por construcciones que no han, digamos, respetado lo que el Martín Vinaguay proponía. Estos proyectos, en cuanto que toda esta zona más delicada, pero se ha mantenido la propuesta de Martín Vinaguay. El campus es esta, digamos, simbiosis entre la idea de la universidad como ágora americana y esa incorporación a la ciudad. Este es nuestro edificio. Y esta es una imagen ambientada
usar este solar. Esta imagen viene simplemente para mostrar una propuesta y para mostrar una propuesta que se mueve en un camino diametralmente distinto al que propuse. Es una propuesta de Stirling, un Stirling tardío, a mitad de los años 80, donde propone para resolver esta esquina un edificio similar. En realidad, la propuesta que nosotros vamos a hacer, la propuesta que se hace, de cierto modo, este proyecto queda casi hecho solo en una planta de situación tan amplia como esta. Porque lo que se dice es que si realmente somos capaces de mantener el sistema de vida y los malos y los huecos que han dejado establecidos los químicos web, el campus recupera la primacía frente al edificio singular. Esta, digamos, este aceptar de cuanto la más amplia, es más importante, digamos, el valor de la singularidad de un edificio es lo que está en esta propuesta siempre que el edificio de ahí, esta es una imagen un poco del campo. El edificio de Colombia tenía una dificultad añadida, y es que las plantas sobre las que debíamos construir era esta. Las plantas sobre las que debíamos construir tenían debajo este gimnasio, estas pistas de baloncesto, que no podían de modo alguno tocarse. Realmente todo hubiera sido mucho más fácil también para nuestro proyecto si en lugar de tener que saltar de lado a lado, nosotros hubiéramos podido disponer de algún elemento de sustentación vertical que hubiera mantenido nuestra propuesta volumétrica, pero al mismo tiempo hubiera, digamos, resuelto la estructura tanto como. Aquí vemos ahora el proyecto, otra vez en un ámbito más amplio, en la ciudad de Nueva York. El proyecto va a estar ahí. Y este proyecto, lo que estas imágenes lo que muestra es que, habiendo planteado Colombia una extensión de su campus en Manhattanville, más adelante, esta esquina se iba a convertir en un nuevo punto de entrada al campus, de modo que a las dificultades que indicaba que había que construir sobre el gimnasio, había que añadir esta específica condición de convertirse en una nueva puerta de acceso al campus y esa conexión entre los dos edificio para que tengan adelantables una imagen de aquello de lo que vamos a hablar. Esta imagen quizás me llegue a decirles cuánto este es un edificio que tiene por debajo la pista de baloncesto y que en realidad la estructura, la fachada es una fachada resistente que permite saltar de uno a otro lado, y en ese salto da pie a estas ventanas gigantes de las dimensiones que tiene el gimnasio sobre Broadway, extendiendo el nivel del campus. El nivel del campus se produce a 10 metros aproximadamente del acceso sobre Broadway en este nivel. Detrás de esta gran ventana vamos a ver ahora una gran ahí vemos ahora esa imagen y abriendo otra vez a lo que estaba diciendo antes de estas limitaciones, como tenía también la limitación de no poder acceder verticalmente más allá de este punto, porque en este punto de aquí a allá es donde nos encontramos con el gimnasio, de modo que todo el sistema de comunicaciones verticales había que resolverlo en esta cabeza del edificio. Y había también que mantener estas
continuidad establecida matemáticamente que llevaba un poco a conectar los edificios de química y física a través de estos laboratorios que son laboratorios multidisciplinarios compartidos. Este es un dibujo que muestra claramente lo que es la esencia del conocimiento. Algo tiene que ver con Patagonia, en el sentido, aunque aquí el volumen es mucho más estricto, pero también esa capacidad de, dado un volumen, moverse en libertad de él, es lo que este dibujo muestra. Estamos entrando en ese nivel, estamos dejando a salvo la pista de baloncesto, estamos accediendo a un plano que veremos luego más tarde, que da lugar a un café próximo a la 120, próximo a la ciudad, todavía sobre el sistema de escaleras mecánicas se accede a ese nivel, que es el nivel del campo propiamente dicho, y más adelante pasamos a la biblioteca, a la sala de lectura de la biblioteca y a los laboratorios que se producen de dos pisos, dando lugar a la formación de despachos y oficinas, tanto para los estudiantes como para los miembros de la facultad. Aquí se muestra la sección muy claramente de qué se trata, la piscina, el gimnasio, las dos fachadas resistentes que van a permitirnos salvar 50 y tantos metros del gimnasio, las dobles alturas de los laboratorios, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con 18, y ahora 24 cortes, franjas, buscando todavía detalles cuánto el edificio se organiza en espacios de trabajo comunes que tienen laboratorio, oficinas de estudiantes, oficinas de profesores, y cada uno de ellos, digamos, refuerza la secretaría de profesores y estudiantes buscar organizar lo que muestran estas dos imágenes. Una imagen de la maqueta en la que aparece el otro problema no teórico, el otro problema que el proyecto como este tiene, que es el problema de una vez que se acepta que las fachadas son los elementos resistentes que digamos sostienen el edificio, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo aprovechar o utilizar la geometría? Esta geometría, digamos que solo aparentemente arbitraria, visualmente elimina cualquier ejercicio de autoridad geométrica. Uno puede imaginar que en estas diagonales se está reflejando el salto de la hora, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que el edificio queda colgado de lo alto, que se cuelgue de lo alto para salvar una entrada libre desde la calle para resolver el problema de los ascensores, introduce toda esa singularidad que da al trazado, esa riqueza que permite afrontar la regularidad de la fachada sin temor. La fachada luego hay que verla como aceptando allí donde no hay el impedimento de un elemento diagonal, que es el que describe la altura de los laboratorios, el introducir ventanas. La aparente aleatoriedad que el tratado tiene, que es también aquello de que se vaya el arquitecto para dinamizar el volumen y que por otro lado el término de ingeniería es tan flexible. Aquí la maqueta muestra muy claramente el problema del salto, del que se estaba hablando, hablando un rato. Ven ahora la biblioteca y
produce un poco desde abajo, o sea, el edificio no tiene propiamente una puerta de entrada, todo el edificio mismo, al volar sobre la acera, sugiere este acceso y el peatón queda absorbido por el edificio mismo. Desde aquí tiene ocasión de subir al plano más alto del campus que se produce en ese nivel. Vengo otra vez el acceso, ese acceso no retórico, sino al revés, producido por el propio desplazamiento del volumen, escaleras normales que permiten ir a pie sin usar los medios mecánicos de arriba, las conexiones entre los edificios, el valor de estos intervalos, esos intervalos que son tan importantes, digamos, y la planta que muestra aquí el acceso, estamos en este punto, y esta planta baja, que es la oferta de Columbia hace lo que llamamos a la ciudad, ofrece generosamente este atalaya, este punto de contacto todavía con la calle y sin embargo protegidos. Ese es un punto, digamos, de encuentro del vecindario y la universidad. Otra sección, me gustaría que eso fuera la sección de esta ahora asociada a la sección de Aragonia, todavía más complejo, el acceso, la escalera convencional, el gimnasio, la subida de la escalera mecánica, la biblioteca con esos niveles, y la conexión que se produce en este nivel con este flanco, que son los edificios, el tiro vertical de los ascensores, las escaleras, las dobles plantas de las oficinas, de los despachos de profesores y estudiantes, las escaleras de escape que conectan con el otro. Al final, la libertad, volviendo a la cita de Carmen Medina, a propósito de Stravinsky, la libertad del arquitecto tiene que producirse en esa limitación impuesta por la lectura y la estrategia urbanística que un proyecto como este yo encuentro crucial y capital. Ahí un poco vamos a entrar en lo que son los materiales. Al final el edificio no podía ser un edificio de ladrillo, un edificio que también en esa condición tecnológica se acerca más a un uso de materiales más ligeros, son paneles de aluminio. Ahora hemos subido desde este nivel que estamos viendo ahí, hemos subido al nivel del café, ese café tan importante del que se estaba hablando antes, ese café que permite estar a cubierto en un espacio universitario, pero al mismo tiempo en un espacio sentido como público. Hemos subido desde esa escalera, estamos en la calle y venimos por esta otra escalera mecánica al nivel más alto. Otra vez el café, que es la puerta de entrada realmente amistosa y realmente abierta que la universidad ofrece a la ciudad. Otra sección mostrando la continuidad y la contigüidad entre los edificios existentes y el nuevo. Otra imagen. Estamos ahora en la biblioteca, hemos subido a ese nivel. Este modo de desmembrar y este modo de dividir ese volumen tan simple, con el que nos habíamos comprometido, da pie a desplegar un programa también tan amplio. La biblioteca, ahora tanto más reducida al uso informático, lo que da lugar a esa protección de los cubículos de lectura. Los elementos empanelados van a ser usados con bastante, con toda
la libertad y toda la flexibilidad que dan lugar. Ahí los vemos abriendo la celosía diagonalmente. Estamos en la sala de lectura alta, que también tiene una clase para 150 alumnos que comparten esos edificios y estos otros. Pero aquí vean la opción del proyecto, sobre todo como el valor de aceptar como, digamos, matriz más definitiva de lo que va a ser esa arquitectura, el orden de medidas del campus, el orden de medidas de McKean, Mead and White, que es, digamos, el que sirve luego para poder introducir toda esta diversidad de usos. Una reflexión a propósito de la estructura que les estaba diciendo antes, esa estructura que son las fachadas resistentes, pero esas fachadas, digamos, incluyen el saltar sobre ese espacio libre, pero incluyen también este cuelgue para poder disponer de las que les he mostrado y del café sin la interferencia de columnas. Esto está colgado desde arriba, un elemento de arriostramiento, y el resultado es el resultado de cuantificar y de, digamos, optimizar. La figura no es una figura, digamos, que venga ahora dictada por un capricho formal, y sin embargo seguramente en nuestro inconsciente también está lo que da lugar a esos mundos de geometrías erráticas que quizás tienen su origen en Klee, pero que aquí la estamos viendo en una litografía de Jasper Johns. Entonces, la construcción del edificio, la construcción realmente americana tan estricta, sorprende sobre todo en lo que es la organización, en esa capacidad de tener organizada la obra con tanta antelación y tanta precisión en el tiempo. Los tres elementos que se desplazan van a permitir luego subir las columnas verticales que servirán de base para la estructura. Aquí tienen ahora ese cerramiento, eso que los americanos llaman cladding, ese, digamos, un modo de servirse de los paneles, ese modo de servirse de los paneles que da lugar a esa precisión en el diseño de las geometrías. Aquí es una imagen, los paneles que también tienen la función de desde las sombras reducir el impacto del sol sobre las fachadas y resolver así los problemas de códigos de suficiencia o sostenibilidad energética. Mi hija Belén, que desde el estudio de Belén Brock, de Moneo Brock, han sido colaboradores en este proyecto y que han jugado un papel importante que me alegra poder reconocer ahora. La textura, este es un edificio otra vez, una vez que aceptamos esa modestia y limitación del volumen, todo lo que uno fía a las texturas es tan importante. Esas texturas que, como les estaba diciendo, da lugar a la apertura de ventanas con otro tipo de brisolés, otro tipo de defensas frente al sol, o las diagonales, o esa geometría precisa para llevar a la coincidencia la estructura real y la estructura que en cierto modo la transparenta, da testimonio de lo que es en realidad
la sustancia del edificio, entendiéndola como la estructura resistente, casi el valor formal se traslada muy deliberadamente a esa importancia de la figura aparentemente errática y aleatoria y sin embargo extraordinariamente precisa, optimizada, como les decía, de la estructura metálica. Estas imágenes en que el respeto a McKimmett and White está en las medidas y está en la volumetría, tanto más que en las texturas, como les decía, en un laboratorio ligado a la tecnología más adelantada, nos parecía que un material como el aluminio, todavía utilizado en el transporte aeroespacial o en los aviones, tenía su sentido utilizarlo. Quisiera que valorasen o que viesen las texturas como algo que tiene su importancia en un edificio como este. La esquina, siempre tan importante en un edificio todavía convencional, resolver la esquina. Volvemos a la calle, volvemos a la planta alta del campus. Habrá que rehacer seguramente en el próximo futuro el acceso a esa plaza. Una imagen desde el campus, otra vez ese espacio intersticial de que les estaba hablando y las conexiones, los puentes y las conexiones con los edificios existentes. El edificio, ahora, después de todo lo que hemos dicho, seguro que lo ven, o me gustaría que lo vieran más claro, en el sentido de cuánto es cierto que el respeto a criterios muy primarios al final prevalecen, y esa prevalencia se nota. Las imágenes desde lo alto, naturalmente hermosísimas. Y un poquito una última reflexión sobre esto. Naturalmente, algunos de los problemas que plantea este edificio están planteados en la construcción americana desde fin del siglo XIX. Estas son imágenes clásicas de los manuales primeros que se ocupan de la arquitectura en Chicago y que muestran cuánto, al final, continuando una tradición casi gótica, el problema de la arquitectura es un problema que separa y distingue entre estructura y cerramiento. Es algo que eso es un caserío vasco, pero estas son unas casas alemanas y esta cultura gótica que ha estado tan presente, y que no es casualidad que Mies van der Rohe sea un arquitecto alemán, empapado en lo que es ese sentido de la construcción, no sé si es incluso más allá de la construcción medieval, está presente en su arquitectura. Está presente en su arquitectura en un proyecto no hecho como este, donde la regularidad se apuesta sobre la regularidad incluso para hacer para dibujar esa trama textil, ¿no? que lleva a usar y a asociar geometría y color, y geometría y estructura de ese modo. Y es algo que realmente está muy presente en la arquitectura hoy, en la arquitectura incluso comercial, y está también muy presente en una arquitectura como la de Koolhaas, en esta situación exageradísima de la torre de la televisión en Beijing, donde realmente Koolhaas ha sido bien consciente de que un edificio como este no podía construirse sin reconocer la importancia que la rigidez de la estructura tienen las diagonales, y realmente al final se convierten en algo que es, digamos, su ADN formal, que acaba siendo esa
diagonalización que en este caso acaba teniendo un valor icónico por sí misma, ¿no? En esto es lo que se establece la diferencia en uno y otro uso. Realmente hay un matiz de escala entre la escala monumentalísima de Beijing y esta, que hace que realmente no le hubiera permitido a Rem Koolhaas el matizar o el respetar de todos los elementos de estructura que al final quedan simplemente como dibujados, como si un artista conceptual hubiera dibujado la estructura sobre la piel de vidrio. Nuestro proyecto en ese caso es mucho más respetuoso y mucho voluntariamente más ligado a lo que es a dejar que se permeabilice y se transparente, literalmente se transparente la estructura y se transparente, digamos, incorporándola a la imagen del edificio, que no es tanto ya solo la estructura, sino que aparece embebida en el todo. En el edificio de Koolhaas, digamos que la escala permitía este aislamiento formal de las diagonales que no aparece aquí, donde realmente la condición, voy a utilizar otra vez la palabra textil, la condición de textura que el edificio tiene hace que no quepa dar a la estructura una jerarquía más importante que la que tiene el volumen. Bueno, el proyecto de Nueva York es seguramente un caso extremo de los que yo me he encontrado, en los que lo que se pide al arquitecto es que con lo que son sus conocimientos o con lo que es su especialización sea capaz de resolver un edificio en unas condiciones tan exageradas, y lo sea, digamos que también incorporando propuestas arquitectónicas que le interesen. Eso es lo que nosotros nos hemos propuesto en Nueva York, y si lo hemos conseguido o no es algo que pertenece el decirlo a los otros, pero esto han sido claramente nuestras intenciones, y claramente es un proyecto que ejemplifica y vale perfectamente para ilustrar lo que significa la pared. Vamos a ver ahora lo que significa la espada, y es esta iglesia, esta parroquia de San Sebastián, lo que voy a presentar ahora. Esta parroquia de San Sebastián, que viene precedida por unas imágenes, claro, en momentos como estos, en que la iglesia era el armazón entero de la sociedad y nadie se atrevía a poner en duda si esa sociedad teocrática, digamos, si esa sociedad teocrática era verdad o no, y construyendo lo que técnicamente era más avanzado y poniendo todos aquellos medios de que se disponía para no ya solo construir la casa, sino para construir la imagen entera de esa sociedad. Las catedrales no son tanto lugares para rituales. Las catedrales hay que verlas, me parece a mí, como unas construcciones más abstractas que responden a esa confianza en una institución como la Iglesia, capaz de dar razón de todo, del cosmos y de aquello que no es el cosmos y que son los humanos. Claro, la verdad es que a mí me gusta ver las catedrales pensando en esa especie de todavía una función sacrificial casi. Ruskin introdujo la lámpara del sacrificio, pero realmente es lo que, si antes todavía en la ley mosaica la muerte del cordero tenía un significado de ofrenda a Dios, la ofrenda ahora es la construcción de esa cosa maravillosa que es esa
figura perfecta. Nadie duda en estos momentos qué es esta cosa. Nadie piensa que realmente hay una brizna de voluntad personalista en la entrada de lo que significa arquitectónicamente una catedral. O realmente cuando en el barroco la Iglesia tiene ya y se preocupa mucho más, no ya de construir solo, de dar figura a de dar figura a toda su concepción del mundo, sino que en realidad uno puede ver en San Pedro la relación entre las gentes y la autoridad. Hay una jerárquica, la sensación de jerarquía que se produce en al final, en este modo de presentarse de Roma, es completamente distinto de lo que es una catedral. Y naturalmente en el siglo XX la idea de lo que es una iglesia en realidad pasa por esta personalización y por este sentimiento de lo religioso como una experiencia íntima, que es algo que comienza con el protestantismo y que realmente hoy yo creo que está presente también en el modo en el que los católicos entienden su relación con el Altísimo también como una relación íntima y absolutamente privada. Hay 4 o 5 ejemplos de arquitectura religiosa del siglo XX. Esto es Schwarz, un arquitecto de los años 30 más que 20, alemán, en el que el puritanismo protestante ha llegado a contaminar lo que es una iglesia católica, o esta iglesia también protestante de un arquitecto próximo Alto, Brickman, en Turku, donde no sé, la asociación de panteísta de Dios o iglesia y naturaleza, o está, a mi entender, tanto más llena de memorias y recuerdos de experiencias de espacios que se entienden como sagrados. En el fondo, esta idea de religión asociada a lo desconocido, esta idea de entrada no era exactamente lo que se proponía el constructor del románico, pero quien hemos hecho uso de iglesias románicas sí que nos ha parecido entrar en esa condición oscura de la caverna en la que, aceptando nuestra indefensión, buscamos la luz. O sea, naturalmente en el caso de Ronsard hay muchas más cosas. Hay esta visión de arquitectura como pintura y esa capacidad de ver el edificio como un lienzo que nos llevaría a hablar de muchas otras cosas, pero bueno. Y Ronsard está todavía presente en Leverens, y yo creo que en esta experiencia que yo había tenido en Los Ángeles, yo no había podido escapar de pensar que en la iglesia que yo quería estaba lleno de referencias de otras iglesias. Claro, frente a la catedral tradicional, la catedral contemporánea trata de recuperar un aspecto asambleario que uno puede discutir o no. A mí siempre tuve que realmente responder a esta necesidad del cardenal, pero a mí también siempre buscaba que realmente se produjese no ya la relación gregaria y multitudinaria de las gentes en el rito o en el sacrificio compartido, sino que también cupiese esa sensación de soledad tremenda y tan apasionante, digamos, de Schwarz. Entonces, viene ahora la iglesia pero en todo caso, la catedral está llena. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido algo de lo que yo había sentido en las iglesias de Ravenna, en las iglesias bizantinas, envueltos en esa situación
luminosa en la que no se sabe bien de dónde viene la luz, o que hubiera también participado del modo en que el control de una luz desde un punto preciso, digamos, da paso a esta metáfora de la luz y de la iluminación como el sumo de la experiencia, sea mística o religiosa, pero siempre privada. Y esta es la iglesia de San Sebastián. Es una iglesia que se presenta en un barrio, digamos que convencional, de casas de clase media alta, de unos estándares relativamente generosos, con una vía importante que sirve a toda esta colección de manzanas, con un parque alrededor cuidadosamente diseñado, y la parroquia debía venir en un cambio de terrenos que el obispado había hecho con el ayuntamiento, a situarse como un elemento intermedio entre estos actores. En realidad, yo creo que si algún acierto tiene esta parroquia es verdaderamente haber introducido este juego a tres bandas entre un barrio, digamos, indiferente y poco caracterizado, un jardín incipiente y un edificio un poco más completo que ayuda a entender el barrio con un sentido algo más unitario o comunitario, si se quiere. Una maqueta que muestra un poco lo que la iglesia es. La iglesia se coloca tangencialmente a esta vía de penetración, se entra a través de un nártex que da paso a un patio y a las dependencias del párroco y los coadjutores. El volumen de la iglesia que refleja desde el techo lo que es el componente visual sobre el que va a fundarse y el que va a servir de soporte a la experiencia espacial de la iglesia. Ahí lo que acabo de explicarles ahora, me parece que bien puesto en el dibujo, la planta, el acceso, la capilla, la iglesia, algo tiene que ver con la catedral en el sentido de volver a una experiencia casi bizantina, de la planta en cruz griega, distorsionada, girada en el juego de buscar la orientación a naciente perfecta, el nártex mezclado con el patio, las dependencias parroquiales. Este dibujo todavía no contempla lo que se ha convertido en el aspecto casi más importante de la iglesia. La iglesia no se hubiera podido construir, porque el obispado no tenía medio alguno, si no se hubiera introducido bajo la iglesia un supermercado. Y ese supermercado, cuando construimos esto, hay tal cantidad de chadizo que los pilotes están entre 15 y 20 metros, y eso daba lugar a un vacío al que se tiene acceso desde el jardín. Luego veremos alguna imagen en planta baja, o sea, casi 10 metros más bajo que con relación a esta avenida, y que se sirve desde ese forzoso acceso a un parking, y ha sido la renta que paga el supermercado el que ha permitido la construcción de la iglesia. Ahí ven ahora las plantas altas y las dependencias, 3 apartamentos para los sacerdotes y las familias. Y este es el supermercado. Este es el supermercado al que se entra desde un nivel más bajo, desde esa rampa, y desde el parque a través de rampas y escaleras mecánicas aquí. Bueno, tampoco hay que darle más importancia. Estamos ahora en esta maqueta que les ayuda a entender de qué se trata. Otra vez la planta, si venimos a ver eso más cuidadosamente, uno tiene desde aquí este eje importante. Estos son un primer sistema de puertas. Aquí hay otro sistema de puertas que se abren y da lugar a que se pueda celebrar
unas bodas solemnes o un funeral o un aniversario. La entrada normal, como en tantas iglesias más modestas, se produce desde aquí. Las capillas dan pie a una capilla que es baptisterio, abierta a través de estos huecos, y desde aquí, en la vuelta, nos encontramos con la nave y el presbiterio. La capilla del Santísimo, que permite el acceso directo, otras dos capillas laterales que ayudan a producir, a generar esa sensación de espacio en torno asambleario que les decía, una capilla que sirve como alternativa a los confesonarios, para resolver un perdón más directo con el sacerdote, y la sacristía, que permite sea una entrada u otra. Aquí hay poco que explicar: un aula, unas salas de reunión y el acceso. Desde estas escaleras los sacerdotes vienen arriba, y esta es la escalera que lleva al supermercado, la escalera mecánica que lleva al supermercado. Muchos ejemplos de tanteos. Aquí vemos la maqueta definitiva, esa maqueta definitiva en la que desde el techo se modela, digamos, lo que el espacio va a ser. Claro, tengo luego que vamos a adelantar dónde está, o cuál es, o de qué modo acepto grave obligación que se les lanza a los arquitectos para que cumplan o para que den forma a esta voluntad simbólica, que en el caso de esta iglesia acepta la cruz para estructurar y configurar sus espacios, pero que también está presente en este momento de la construcción, en el que realmente, cuando yo veo esta foto, todavía me asombro de pensar que una obra de arquitectura como esta reclama la confianza de las gentes para poner en marcha ese techo, ese techo en el fondo tan personal, esa distorsión de la cruz, tiene esto algo que ver con pensar en este mundo más inseguro, tiene algo que ver con los artistas locales, tiene algo que ver con Chillida, tiene algo que ver en el modo en el que el cubo se erosiona o se desprende de algunos de sus diedros con el propio Teiza. Tiene esto que ver con ofrecerlo así, esta iglesia en San Sebastián. Seguramente esta iglesia tiene más sentido en San Sebastián que en cualquier otro lugar, precisamente porque yo creo haber estado próximo, tampoco sin voluntariamente proponérmelo, a estos artistas que han ayudado tanto al modo en el que las gentes entienden algunas de estas conceptos trascendentes, entre comillas, que están asociados con esta experiencia de lo religioso. De lo religioso, digamos que tal como yo lo entiendo, es como si realmente se nos pidiese que lo que ha sido nuestra experiencia personal de espacios en los que hayamos entendido o pensado que se podía coincidir con lo que la gente próxima a la experiencia religiosa siente, que esos espacios pudieran, digamos, ser recuperados o podían ser referencias para los nuestros. En este caso, esta idea luminosa que, digamos, lleva también algo, la iglesia, uno se encuentra con la cruz también casi como cuando al levantar los ojos uno se encuentra con los nervios góticos. Uno no confía tanto en la construcción es una construcción tan convencional, en cierto modo, la de esta iglesia, pero sí que la figura y digamos, la
el modo de convertir el espacio en esa exaltación ingrávida de la cruz, sí que hay esta voluntad que estaba hablando antes. Tampoco en otros sitios muy distintos a San Sebastián, ya este tipo de gentes, hubiera sido posible un retablo tan minimal como este. Estamos viendo desde la puerta de entrada, estamos viendo desde la capilla del baptisterio, estamos viendo desde una de las capillas laterales, estamos viendo con la puerta entreabierta que lleva al nártex, el baptisterio con estas ventanas, un bautismo, la entrada propiamente dicha. Desde aquí se camina ahora a la sala, a la capilla del Santísimo. Otra vez la iglesia, esa iglesia, me veo pensando en algunas de esas iglesias primeras, casi paleocristianas, bizantinas, o todavía en algunas imágenes de las arquitecturas visigodas y prerrománicas en España, pero veo también el gótico, veo también Schwarz, veo también esta voluntad de desprendimiento, por no decir de vaciarse, que han pretendido, o que ha pretendido en algunos momentos un artista como Teiza. El órgano, que ha sido un regalo de un ferigrés, la sala de las confesiones. La confesión permite todavía la celosía, pero normalmente se produce, o dicen que se produce como una conversación, una figura inquietante en el que es un trabajo de un pintor a quien respeto mucho, Prudencio Irazábal. La capilla del Santísimo Sacramento, la capilla del Santísimo Sacramento otra vez, la ventana tan importante en los exteriores de la iglesia y que lleva al techo de la capilla del Sacramento y que está abierta, digamos, con esa voluntad de ofrecerse a toda la comunidad. La entrada al nártex, el nártex y el patio para celebrar un bautismo, la iglesia que no se presenta a fondo de perspectiva, sino tangente al paso, la iglesia otra vez. Bueno, yo creo que de un proyecto como este, de un proyecto que en esta alusión a la espada y a la pared me ha permitido hablar tan claramente de lo que es lo contingente, hace más difícil pensar cuánto los arquitectos que han en el pasado proporcionado toda esta simbología que acompaña a las culturas, a las creencias y a las ideologías, es algo que se deja en nuestras manos todavía. Se deja, si se quiere, en este momento casi con este valor simbólico, pero en tantas otras ocasiones se dejan esas exploraciones lingüísticas en las que en realidad lo que se nos pide es que adelantemos en imágenes construidas y materializadas en arquitectura lo que son los afanes y los digamos, anhelos y los deseos de una sociedad, algo que uno siente también en Tatlin, o siente también en algunos momentos de la arquitectura barroca romana, y que sin embargo resulta tan difícil, o nos resulta tan difícil identificar hoy. Por eso yo creo que reconocer esta profesión de doble filo
que demanda un tiempo el conocimiento extrema disciplinar para resolver un problema, lleva también anejo el poder, o también se nos piden estas otras intervenciones tanto más difíciles de precisar de qué modo podemos contribuir a ellas. Ahí estaría esta espada que completa el título de la conferencia de hoy. Bueno, pues muchas gracias por su atención. He debido ser un poco demasiado largo, pero bueno, la verdad es que quería servir al título de la conferencia y quería también presentarles lo que ha sido mi último trabajo en Zaragoza. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos ganado respirar aire fresco ahora, Nada, con esta lección auténticamente magistral damos por concluido el acto.